Bueno, en la Universidad de Cádiz quizás yo no puedo hablar porque no conozco cómo se ha implantado en el conjunto de la Universidad de Cádiz, pero desde el punto de vista de la implantación en el Estado español en general me parece que ha sido un poco una estafa. La prueba es que la idea era que el Plan Bolonia, con todos los aspectos discutibles que tenía acerca de gobernar el sistema universitario como si fuera un mercado, sí tenía algunos elementos, pienso yo, positivos, que era la reducción de los grupos, poner más énfasis en la actividad del alumnado, e incluso se llegaron a diseñar aulas más pequeñas con la idea de funcionar de esa manera. Aulas grandes se transformaron en aulas más pequeñas, que eso implicó una inversión, incluso en esta facultad. Y luego al final lo que nos encontramos es todo lo contrario, es decir, el plan que hay y el proyecto que hay de ley universitaria va a exigir que para que una titulación se imparta tiene que haber grupos muy grandes. No se van a fragmentar porque eso implica más costes, puesto que hay que contratar a más profesorado, y aunque se está incrementando la carga docente de la mayor parte del profesorado, el hecho es que todo aquello de la enseñanza activa y de grupos reducidos de alumnos, darle más peso, en el caso de las humanidades, a los seminarios de diálogo y tal, pues se ve muy limitado porque se obliga a que los grupos sean masivos, y si no, la amenaza es de supresión de esas titulaciones. Entonces, por hablar en términos concretos, si uno tiene en historia, en la titulación de historia, tengo yo en primero 80 alumnos y quiere hacer un sistema de seguimiento con trabajos, exposiciones en clase, etcétera, etcétera, pues la cosa se hace un poco inviable. Y no digamos ya en filología inglesa, que los grupos son mucho más grandes. Claro, ¿qué se quiere hacer a costa de que los profesores se fragmenten los grupos pero sin que cuente como más horas de docencia a los profesores? Eso me parece una barbaridad. O a costa de, como se ha hecho también, dividir al profesorado, de manera que los que tengamos sexenios de investigación damos menos clases, cual puede estar justificado que el que tiene más producción investigadora dé menos clases, pero que el que no la tenga no dé más clases, sino que dé las mismas que daba. O sea, si todos teníamos 24, bueno, pues a lo mejor el que tiene más, dedica más tiempo a la investigación se le reduzca, pero al que no, que se le mantenga, no que se le aumente a 32, porque lo que se está haciendo es que es una manera también de eliminar contrataciones de profesorado. La UCA, afortunadamente, yo creo que con buena voluntad del gobierno de la universidad ahora mismo y de los departamentos, se ha intentado que el daño, también está que en la Junta de Andalucía el contexto no es el mismo que se puede dar en Madrid, eso ha permitido amortiguar bastante el coste social de puestos de trabajo de profesorado, e incluso yo creo que de las titulaciones. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así la pendiente es peligrosa. La pendiente es peligrosa y desde luego alejada de las pretensiones de Bolonia. Bolonia se queda en una fantasía. Yo he notado en los últimos 3 años, no más, al menos con los estudiantes que yo tengo, ahora sobre todo de primero de historia, una mayor preocupación, no voy a decir que sea masiva, pero sí más amplia, una mayor preocupación por el activismo, por la participación colectiva, por la conciencia política. Yo creo que el 15M ha sido bastante determinante, en mucha gente, y se nota. En Bolonia, en el encierro en Filosofía y Letras, yo creo que había como 25 alumnos. Hará como 4 años, me parece. Sí, sí. No había más de 25. En el último que ha habido, el 25 de abril, había casi 80. Eso indica algo, porque tampoco ha crecido el volumen global de alumnos gran cosa. O sea, eso indica, por lo menos, que hay más gente que está preocupada, quizás porque ahora ya las medidas están afectando directamente a su bolsillo y a sus posibilidades académicas. Y porque cada vez hay más gente que se está viendo que si sus padres no le pueden pagar los estudios porque están en paro, y si no puede venir a clase, que en algún caso se ha dado ya, porque no puede ni pagarse el tren todos los días, y las becas están más restringidas, por lo que sabemos, pues lógicamente una manera de canalizar esa situación es aliarse con los demás. Pues yo creo que el movimiento estudiantil, ya digo, está ahora mismo, no conozco bien desde dentro cómo está organizado, cómo funciona, hay grupos, pero me parece que ahora mismo tiene mucha más fuerza que hace 5 años.
mucho más vivo que en la época del movimiento anti-Bolonia. Entre otras cosas porque ya afecta a intereses materiales de la mayoría del alumnado. Hombre, desde luego, una manera que se está utilizando por parte de los que están haciendo una revolución en la educación superior, una revolución en el sentido negativo, porque es una verdadera revolución de desmantelamiento o debilitamiento de la educación superior. Con esto no quiero decir que la Universidad Española esté estupenda. Hay muchísimas cosas que cambiar, pero desde luego la Universidad Española de ahora a hace 15 años ha mejorado mucho, ha mejorado muchísimo. Eso no se puede, eso creo que está fuera de discusión. Ahora bien, una de las estrategias para debilitar digamos, a los agentes de la universidad y su movilización es dividirlos, enfrentarlos. Un ejemplo puesto antes con los profesores. A uno se le dice tú vas a dar menos clases y a otro se le dice tú vas a dar más clases, con lo cual es una forma de ponerlos a pelear entre sí, de atomizarlos. Eso mismo se trata de hacer a escala de toda la universidad. Se dice, no, los intereses del PAS no tienen nada que ver con los intereses de los estudiantes, no tienen nada que ver con los intereses de los profesores. Divide et impera, la vieja máxima del gobierno que decía Maquiavelo, y claro, es la manera. Entonces, lo que tiene que haber movimientos transversales de vinculación entre el movimiento estudiantil y los sindicatos, que en principio son los representantes de los intereses laborales de los profesores y del PAS. Porque si hace la guerra cada uno por su cuenta, justamente lo que se está haciendo es lo que interesa para la implantación del nuevo sistema, del nuevo régimen de gobierno de la universidad que pretende el Ministerio. Pues bueno, yo no estoy muy al tanto del movimiento estudiantil a escala internacional o cómo está funcionando, pero la única posibilidad de poder resistir a esta especie de debilitamiento y desmantelamiento de la universidad pública es formar un frente lo más cohesionado posible, no solo dentro de cada universidad, sino entre las universidades andaluzas, porque cada una también ha hecho la guerra por su lado. Cuando se plantearon las primeras reformas BERT, la Universidad de Sevilla va por un lado, la de Córdoba planteaba otra cosa y así no se va a ninguna parte. Porque si los mismos rectores están desunidos y luego un movimiento de homogeneidad dentro de la universidad. Lo que ocurre es que la gente tiene miedo, sobre todo en el ámbito del profesorado, etcétera, pues más miedo todavía. Porque la cultura de la universidad, de la resistencia política en la universidad en España, en el ámbito del profesorado se ha perdido, desde el movimiento de PNE, desde los 70, que fue el último movimiento importante de profesorado político, pues esa memoria se ha perdido, esa herencia se ha perdido. Y por desgracia, la ética, digamos, neoliberal de que lo que uno tiene que buscar es competir con los otros para sacar el máximo provecho académico, económico, etcétera, posible, se ha implantado mucho, la ha interiorizado mucho la gente, como la ha interiorizado la ciudadanía en general. Pues, por un lado, hay la apatía, por un lado, hay dos cosas. Hay por un lado la apatía de que hagas lo que hagas, no sirve para nada, puesto que quien tiene mayoría en el gobierno actual es el partido que la tiene, entonces no va a servir para nada. Hay otros, por otro lado, que consideran que, bueno, que ande yo caliente y ríase de la gente, decir, a ver de qué manera, eso es un poco la ética individualista que nos están inculcando masivamente desde hace muchos años, que a ver yo qué puedo sacar de todo esto. Pues si ahora resulta que voy a tener 16 créditos nada más por los sesiones, pues esto me viene estupendamente. ¿Yo qué voy a resistir si me estoy beneficiando? Esa es una visión general muy alicorta. Y el miedo también. Es que vaya a ser, mejor vamos a quedarnos como estamos, no vaya a ser que si levantamos un poco la voz nos den un recorte todavía mayor. El miedo también funciona, el miedo es la estrategia de parálisis principal. Eso funciona, el profesorado funciona también en muchos estudiantes. La apatía, que es un elemento más o menos tradicional. Lo que sí yo veo es que en los estudiantes cada vez más hay una conciencia de crítica de esa actitud
apática y escéptica porque ven que les afecta directamente. Lo están viviendo en su familia y lo están viviendo en la devaluación de los títulos, en las perspectivas de futuro que tienen, muy cerradas. Entonces son los que, digamos, están marcando el paso. El profesorado está, bueno, pues se confía en los sindicatos o simplemente va a ver cómo sale del paso. A ver cómo sale del paso. Hombre, dentro de lo que llamaba Ortega la misión de la universidad está la formación, digamos, de gente que sepan pensar por sí mismas, está una parte también de formación profesional y está una parte también de, digamos, formación en la cultura, de formación cultural. Entonces, claro, la parte de la inserción en el mercado es importante, pero es una dimensión de la universidad, no es toda la universidad, no es todo lo que se pide de la educación universitaria. En la educación universitaria la dimensión de formar, digamos, antes era unas élites, claro, ese es otro de los problemas. La universidad, digamos, desde hace muchos años en España es un lugar donde las clases medias han irrumpido con mucha fuerza, pero es una institución donde la formación de hábitos de pensamiento crítico, de pensar por sí mismo, porque a fin de cuentas eso es lo que permite mejorar una sociedad, su capacidad, incluso viéndolo en términos, si se quiere, economicistas. La capacidad de innovación implica la capacidad de pensar de otra manera. Y los hábitos críticos son muy importantes. El conformismo no forma buenos empresarios, si queremos. Ahora todo es la cultura emprendedora y la formación de empresas. Pero es que incluso desde esa óptica la formación de gente que piense por sí mismo es importante. Y eso parece que se deja a un lado, no solo ya en la universidad. Hombre, yo voy a barrer un poco para mi casa, pero en este caso la reducción de la filosofía, por ejemplo, en el bachillerato. Y en la educación secundaria. ¿Eso a dónde apunta? Cuando se nos dice ahora, no, ahora vamos a tener religión o ética. El que haga religión ya no necesita ética, pero bueno, ¿qué me está usted contando? O sea, vamos a tener doctrina. En vez de pensamiento propio, doctrina. Pues, no vamos muy lejos con eso. Entonces, aquí el problema es que cuando se habla de ajustar la universidad a la demanda social, por demanda social, se está queriendo decir demanda del mercado, demanda de las empresas, en último término, como si la sociedad fueran exclusivamente las empresas, el mundo empresarial. Y esa es una faceta, pero solo una. Hay otras cosas también. Pues a mis compañeros de profesión que intentemos, yo también en tono el mea culpa el primero, también me lo digo a mí mismo, que intentemos unirnos, estar pendientes de qué está pasando y las reformas de la universidad, a dónde están conduciendo nuestros estudios, porque claro, aquí hay la lógica de Bertolt Brecht, de mientras no me toque a mí, le tocó a los judíos, pero yo no soy judío, luego le tocó a los rojos, pero yo no soy rojo. Pues aquí estamos un poco igual. Al primero le tocó a los asociados a tiempo parcial, pero yo no soy asociado a tiempo parcial. Luego a los ayudantes doctores, pero yo no soy ayudante doctor. Luego a los contratados doctores, pero yo soy funcionario, pero luego le puedo tocar a los funcionarios. Es que les está tocando ya, porque tienen que dar muchas más clases. Con lo cual se devalúa la calidad de su docencia de una manera muy específica en ámbitos donde la inserción a través de patentes y demás, la inserción, digamos, económica de las investigaciones que se realizan es mucho más dudosa, como puede ser el ámbito de las humanidades, el ámbito de la historia. Entonces, yo a mis compañeros les diría que intentaran hacer un esfuerzo por distanciarse de ese individualismo que nos han metido en el cuerpo. Y dejar un poco de tiempo para trabajar con los demás en el sentido político. Aunque cueste trabajo. Porque si uno se ocupa exclusivamente de su propio pescuezo, al final nos hundimos todos. Y el que quiere salvar su propio pescuezo también. Porque si yo voy a lo mío, pero a lo mío es que te quedas sin los estudios, te quedas sin la facultad, ¿dónde vas? Por muy catedrático que sea, ¿dónde vas? Te van a mandar, no sabes a dónde. O sea, por egoísmo, yo invitaría a los compañeros que rectificaran su individualismo, por egoísmo propio, por egoísmo bien entendido, que fueran altruistas, un egoísmo bien entendido, porque al final les llega a ellos. El mensaje es que participen cada vez más en las iniciativas colectivas y que aparquen un poco esta especie de
competitividad por sacar la mayor nota posible como única meta en la universidad. O sea, uno tiene que formarse, pero parte de su formación es el trabajo político también, fundamental.